hermanas. Que la paz de Dios, cierto, sea con todos ustedes. Esperando, obviamente, muchas veces nos preguntamos, nos saludamos, cierto. Pero quiero que antes de que empecemos le preguntes a la persona que está a tu lado, ¿cómo estás? Pero quiero que cuando se pregunten, una vez más se los voy a reiterar, mientras pueden buscar, cierto, Primera de Pedro, capítulo 1, vamos a empezar este pasaje, cierto, de la Biblia. Gracias. Mis hermanos, la presencia del Señor está en este lugar. Y yo les decía que le preguntaran a la persona que está a su lado, ¿cómo está? Pero si el Señor te preguntara en esta hora, ¿cómo estás tú? Porque todos a nuestro alrededor podemos decir que estamos bien. A todos les podemos decir que estamos bien, que que tuvimos un buen día, que nos hemos pasado quizá increíble, que ha sido como, no sé, podemos decir hasta que ha sido el mejor día de nuestras vidas. Pero el Señor, solamente el Señor sabe cómo tú estás en esta hora. Y si tienes que, una vez más lo vamos a repetir porque al parecer se ha dicho ya durante todo este culto, si tienes algo que entregar al Señor, este es el día para entregarlo. No es mañana, no es pasado mañana. Hoy es el día. Porque hoy el Señor te quiere recordar algo. Y algo muy importante, mis hermanos. Así que les invito una vez más, ¿cierto?, a abrir sus Biblias en Primera de Pedro. Vamos a ir leyendo poco a poco, ¿cierto?, este pasaje. Y vamos a dar, obviamente, inicio. Falta un poquito. Ahí está. Ya, amén, mis hermanos. Dice así la palabra del Señor. Vamos a ir leyendo poco a poco, ¿cierto? Y después vamos explicando parte por parte, porque esta predicación yo le puse como título, Una esperanza viva. Amén. Y dice así la palabra del Señor. Leemos los primeros versículos, que dice: Yo, Pedro, apóstol de Jesucristo, saludo a los que se hallan expatriados y dispersos en el Ponto de Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, y que fueron elegidos, según el propósito de Dios Padre, y mediante la santificación del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser limpiados con su sangre, que la gracia y la paz les sean multiplicadas. Mis hermanos, para poner un poco en contexto, ¿cierto? Pedro, ¿cierto?, era uno de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Y él escribe esta carta, mis hermanos, para aquellos que estaban expatriados, dice la palabra, que estaban excomulgados, muchos que estaban fuera de su país, de su país de origen, que estaba fuera quizás, ¿cierto?, de estos sitios donde se decía en el Ponto de Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y esta carta la escribe con el propósito, cierto, de santificar a estos hermanos, de expresarle a los hermanos que es necesario santificarse, obedecer al Señor, cierto, y por sobre todas las cosas recordar que son limpiados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y este capítulo, cierto, se centra en algo muy importante, mis hermanos, y quiero que recuerden esto: santificar, obedecer y ser limpiados, o ser renovados, ¿cierto?, en el Espíritu. Dice el versículo, vamos a leer del versículo 3 hasta el versículo 12. Dice así: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia y mediante la resurrección de Jesucristo nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, para que recibamos una herencia incorruptible, incontaminada e imperecedera. Esta herencia le está reservada en los cielos, a ustedes, que por medio de la fe son protegidos por el poder de Dios, para que alcancen la salvación, lista ya para manifestarse cuando llegue el momento final. Esto les causa gran regocijo, aun cuando les sea necesario soportar por algún tiempo diversas pruebas y aflicciones. Pero cuando la fe de ustedes sea puesta a prueba, como el oro, habrá de manifestarse en alabanza, gloria y honra el día que Jesucristo se revele,
El oro es perecedero y sin embargo se prueba en el fuego. Y la fe de ustedes es mucho más preciosa que el oro. Ustedes aman a Jesucristo sin haberlo visto y creen en Él aunque ahora no lo ven. Y se alegran con gozo inefable y glorioso, porque están alcanzando la meta de su fe, que es la salvación. Los profetas que hablaron de la gracia destinada a ustedes estudiaron e investigaron con detalle todo acerca de esta salvación. Ellos querían determinar a quién o a qué momento se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos cuando anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que le seguirían. Dios les hizo saber que su tarea no era para ellos mismos, sino para nosotros, y que solo administraban a lo que a ustedes ahora les anuncian aquellos que le han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo. Estas son cosas que aún los ángeles quisieran contemplar. Mis hermanos, si yo les preguntara, ¿qué es la esperanza, mis hermanos? Yo busqué una de las definiciones y dice que es un estado de ánimo que surge cuando se presenta como alcanzable lo que uno desea. Nosotros, mis hermanos, tenemos esta esperanza, como dice su palabra. Esta esperanza de que un día el Señor va a volver. Tenemos una esperanza que un día nosotros padeceremos, ¿cierto?, ante el juicio del Señor. Tendremos juicio, ¿cierto?, delante del Señor para ver si somos aprobados delante de Él. Para ver si que ese día nosotros con esta esperanza tenemos la fe, ¿cierto?, la convicción de que un día estaremos con el Señor. Amén. Por eso que Pedro empieza hablando y diciendo: bendito sea el Señor y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia y mediante la resurrección de Jesucristo nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. Dios nos ha llenado de misericordia, mis hermanos. Yo creo que todos los días nosotros podemos ver que el Señor renueva su misericordia. Amén, como dice su palabra. Y es importante recordar, es importante tener en cuenta, mis hermanos, lo importante que es la resurrección de Jesucristo. Lo importante que fue el precio que el Señor pagó, mis hermanos. Porque antes de eso, como dice esta palabra, muchos de los profetas antiguos, ¿cierto?, profetizaban de lo que iba a pasar con el Señor. Profetizaban, pero no alcanzaron a ver lo que Dios hizo en la tierra. No alcanzó a ver lo que hizo Jesucristo aquí en la tierra. Pero nosotros hemos tenido este privilegio, mis hermanos, de poder ver, escuchar lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Lo que ha hecho en usted, lo que ha hecho en mi vida. Amén. Entonces es importante, mis hermanos, es importante esta esperanza. Porque sin esta esperanza, ¿qué somos, mis hermanos? Yo creo que todos pasamos por diferentes procesos. Todos pasamos por diferentes pruebas, como dice esta palabra. Pero si no tuviéramos esperanza, mis hermanos, ¿qué sería? ¿Qué seríamos sin el Señor? ¿Qué estaría aconteciendo en este día, en esta hora con nuestras vidas? ¿Qué estaría pasando? Algunos quizás, como dice su palabra, podríamos estar en lo que son los deseos terrenales, mis hermanos. En todo lo que es terrenal. No sé, puede ser salir, ir a bailar, ir a hacer muchas cosas que el Señor, obviamente, ustedes saben que no está obviamente erróneo para nosotros. Pero lo importante, mis hermanos, es poder recordar, poder expresar y poder vivir esta esperanza. Porque hemos recibido, mis hermanos, como dice aquí, una herencia que es incorruptible, es incontaminada y es imperecedera, mis hermanos. Debe recordar que lo que Dios lo dio sin mancha, mis hermanos. Lo dio sin una causa mala, mis hermanos. Todo esto lo dio limpio el Señor. Amén. Entonces es una herencia tan bonita que dice que es reservada desde los cielos para nosotros, que por medio de la fe somos protegidos por el poder de Dios. ¿Y esto para qué, mis hermanos? Como decía, para alcanzar la salvación, dice la palabra. Yo creo que todos tenemos esa esperanza, como decía, de que un día seamos salvos por el Señor, ¿cierto? Y que podamos estar en su presencia. Entonces dice que esto causa gran regocijo, aun cuando les sea necesario soportar por algún tiempo diversas pruebas y aflicciones. Pero cuando la fe de ustedes sea por esta prueba, ahí habrá, ¿cierto?, se habrá de manifestar esta esperanza, mis hermanos. Cuando nosotros vemos que a veces no vemos nada claro, mis hermanos. Cuando a veces vemos que los problemas o las situaciones que nos pasa día a día
nos agobian, nos encierran en uno mismo, porque a veces uno se aísla, mis hermanos. Y a mí me ha pasado en este último tiempo, mis hermanos, que igual me he sentido cansado, mis hermanos. Tengo que ser sincero, a veces me he sentido cansado, me he sentido sobrepasado con muchas cosas. Pero ahí donde ustedes saben, cuando nosotros predicamos, primero la palabra es para nosotros y después, cierto, para ustedes. Y por medio de esta palabra el Señor una vez más me recordaba que si no fuera por Él, no podría seguir caminando, no podría seguir haciendo las cosas que hago hoy en día. No podría tener el trabajo que tengo, no podría tener quizás la estabilidad que tengo con mi familia, igual a pesar de las cosas que hemos pasado. Pero le daba gracias al Señor porque esta esperanza, mis hermanos, es la que nos ayuda día a día para seguir soportando lo que pasa en este mundo, para seguir soportando las pruebas, para seguir soportando los tiempos de aflicciones, mis hermanos. Porque ustedes saben, el Padre nunca va a querer algo malo para nosotros. El Señor siempre quiere lo mejor para nosotros. El Señor nos ama y nos ama con tanto amor que una vez más nos recuerda hoy día que debemos recordar este sacrificio que hizo el Señor. Amén. Así que recordémoslo, mis hermanos, y siempre atesore cada momento, cada tiempo que tiene. Porque por esta esperanza, usted ha visto que su familia también es bendecida, mis hermanos. Los padres ven cómo los hijos crecen, y los hijos crecen no enfermos, no crecen de mala forma, sino que crecen con una fe intacta, mis hermanos, con algo que es la clave, Dios, para poder seguir adelante, para hacer crecer, ¿cierto?, la familia. Así que es importante. Dice en el versículo 8 que ustedes que aman al Señor sin haberlo visto y creen en Él, aunque ahora no lo ven, se alegrarán con gozo inefable y glorioso, porque están alcanzando la meta de su fe, que es la salvación. El Señor no quiere que nadie se pierda, mis hermanos. Debemos recordar eso. El Señor no quiere que nadie de nosotros se pierda, sino que alcancemos esta meta, que es la salvación. Amén. Como decía, cierto, en el versículo 10 y 11, los profetas, cierto, antes, cierto, hablaban y decían, cierto, sobre lo que iba a padecer el Señor. Y ellos no, como decía, no lo vieron, no vieron lo que Jesucristo hizo aquí en la tierra. Pero sí dice la palabra que hasta los ángeles quisieran contemplar lo que nosotros hemos visto, mis hermanos. Porque ellos estando en el cielo ya no pueden pasar nada, mis hermanos. No pueden pasar por un renuevo, no pueden pasar por algo nuevamente, no pueden de nuevo renovar su fe, no pueden renovar nuevamente su amor, ¿cierto?, por el Señor. Porque ellos ya están adorando al Señor en el cielo. Ellos ya están, los ángeles ya están ya alabando al Señor día y noche. Ellos están ya leyendo la palabra, digamos, están haciendo todo lo que se debe hacer ya delante del Señor. Pero nosotros que estamos aquí tenemos esa gran oportunidad, mis hermanos, de poder una vez más, quizás como los ángeles quisieran, arrodillarse una vez más ante el Señor para poder pedirle salvación, para poder pedirle quizás perdón, para poder pedirle en cierto sentido esta renovación, cierto, de la fe. La esperanza viva es una bendición recibida de un Dios misericordioso que hace renacer a los creyentes, librándolos de la muerte, del pecado y dándoles una vida nueva. Esta esperanza está ligada a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que es la base para la vida eterna de nosotros. Nosotros tenemos una herencia segura y eterna. No puede corromperse, no puede contaminarse ni marchitarse. No puede ser frágil delante de los bienes terrenales. Y a pesar de las pruebas, una vez más les digo, esta es la esperanza que nos fortalece y se convierte en un ancla firme para el alma, ayudándolos a nosotros a soportar el sufrimiento y obtener la salvación de nuestras vidas. El Señor nos ha dado esta esperanza hermosa, mis hermanos. Una vez más se los digo. Afírmese a esa esperanza. Una vez más le recuerda el Señor. Recuerden esa esperanza que el Señor le ha entregado a cada uno de ustedes. Que esa sea, como puse aquí en una de mis notas, que esa sea el ancla, mis hermanos. El ancla para poder pisar terreno, ¿cierto? Estar ahí parado, pero parado delante del Señor. Parado delante de Él pidiéndole consejo. Delante de Él pidiéndole ayuda a nuestro Señor. Amén. Y eso es importante. Porque para obtener esta esperanza, mis hermanos, para poder cuidarla, hay una cosa que el Señor nos pide, que es obediencia, mis hermanos.
ser obedientes delante del Señor. Porque como decía en los primeros versículos, Pedro decía que nosotros habíamos sido llamados, ¿cierto?, con el propósito de ser santificados por el Espíritu del Señor, para obedecer al Señor y para ser limpiados por su sangre. Es necesario, mis hermanos, ser santificados por el Señor. Es necesario, hermanos, día a día buscar del Señor. ¿Cómo? Hay diferentes formas: orando, leyendo su palabra, intercediendo, mis hermanos. Cuando nosotros tenemos los tiempos libres, poder orar, buscar del Señor, tener una íntima comunión con el Señor. Amén. Así que leamos los siguientes versículos, mis hermanos. Dice así en el nombre del Señor: por lo tanto, preparen su mente para la acción, estén atentos y pongan toda su esperanza en la gracia que recibirán cuando Jesucristo sea manifestado. Pórtense como hijos obedientes y no sigan los dictados de sus anteriores malos deseos, de cuando vivían en la ignorancia. Al contrario, vivan una vida completamente santa, porque santo es aquel que los ha llamado. Escrito está: sean santos, porque yo soy santo. Si ustedes llaman Padre a aquel que al juzgar se fija en lo que se ha hecho y no en quién lo hizo, vivan el resto de sus vidas en el temor de Dios. Ustedes saben que fueron rescatados de una vida sin sentido, la cual heredaron de sus padres, y que ese rescate no se pagó con cosas corruptibles, como el oro, la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, sin mancha y sin contaminación, como la de un cordero, que ya había sido destinado desde antes de que Dios creara el mundo, pero que se manifestó en los últimos tiempos por amor a ustedes. Por él, ustedes creen en Dios, que fue quien lo resucitó de los muertos y lo ha glorificado, para que ustedes tengan puesta su fe y su esperanza en Dios. Y ahora, ya que se han purificado mediante a su obediencia a la verdad, para amar sinceramente a sus hermanos, ámense los unos a los otros de todo corazón. Pues ustedes han nacido de nuevo, y no de una simiente perecedera, sino de una simiente imperecedera, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque todo hombre es como la hierba, y toda su gloria es como una flor. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y estas son las buenas noticias que se le han anunciado. Mis hermanos, hoy la palabra es más clara que nunca. El Señor nos llama una vez más, como les decía, a ser santificados, mis hermanos. Debemos ser santificados porque aquel que nos llamó, Él es santo, dice su palabra. Amén. Dios nos llama, ¿cierto?, a ceñir nuestros lomos de entendimiento y a vivir en santidad como su pueblo elegido de Dios. Yo creo que eso es lo que más vemos en nuestra iglesia, mis hermanos. Porque día a día, mis hermanos, jueves, sábado, en los ministerios, yo creo que en cada ministerio, en cada culto que han vivido, o en oraciones, en todo, ustedes han leído la palabra del Señor. Ustedes han escuchado del Señor. Ustedes han orado, ¿cierto?, y han buscado del Señor. Entonces tienen que mantener y resguardar, ¿cierto?, cuidar todo entendimiento que el Señor le ha dado, mis hermanos. Porque para algo el Señor los ha preparado a ustedes, para que poder dar, ¿cierto?, esta palabra, mis hermanos, para todo aquel que aún no le conoce, mis hermanos. Amén. Y debemos ser entendidos, mis hermanos, debemos tener este entendimiento y guardarlo, mis hermanos, para no vivir como dice su palabra, que dice que vivíamos como los días anteriores, antes de convertirnos, mis hermanos. Porque antes no sabíamos qué es lo que era lo malo, o no diferenciábamos entre lo bueno y lo malo, digamos. Entonces, ahora que conocemos al Señor, podemos, mis hermanos, entender y podemos resguardar lo que Dios nos entrega día a día. Entonces no podemos ser personas que digamos: es que no lo escuché, es que no lo entendí, que no fui a ese culto, así que no sé lo que hablaron. Mis hermanos, hoy en día están todos los recursos, mis hermanos. Todos los recursos, hasta graban videos, mis hermanos. Hacen un montón de cosas para que nosotros podamos entender más al Señor. Porque leer la palabra es eso, mis hermanos. Es poder entender más lo que Dios quiere para nosotros. Amén. Y la palabra es viva, mis hermanos. La palabra es viva y eficaz. Y así como Pedro, mis hermanos, ustedes saben que
la casa, como el Señor le dijo un día, hay que edificarla sobre la roca, que era Jesucristo. Y yo creo que todos nosotros queremos edificar nuestra casa en la roca, mis hermanos, y no en la arena, para no ser llevados, ¿cierto?, por el río, para no ser llevados, ¿cierto? Así que, mis hermanos, sean santos, porque yo soy santo, dice la palabra. Amén. Nosotros fuimos rescatados, como dice el versículo 18, de una vida sin sentido, mis hermanos. Pero debemos recordar una vez más que ese sacrificio, esa vida que Dios nos dio, no fue pagado con cosas corruptibles, no fueron pagadas con cosas con dinero, no fueron pagadas con cualquier cosa, mis hermanos. Una vez más el Señor nos recuerda que fue pagada por la sangre de nuestro Señor. Amén. Y debemos recordarlo. Y el Señor hoy nos recuerda que debemos apreciar cada día más esa sangre que Dios puso en nosotros. Nos podemos equivocar, sí, mis hermanos, pero intentemos, mis hermanos, en obedecer y en hacer las cosas bien delante del Señor. Amén. Y obviamente, como dice siempre su palabra, si nosotros hicimos algo mal delante de Él, pidámosle perdón al Señor, pero no volvamos a hacer lo que hicimos, sino que sigamos, ¿cierto?, nuestra vida adelante. Porque Él es el que borra nuestras rebeliones. Él es el que nos borra nuestras maldades, mis hermanos. Es Él el que borra las memorias que tenemos a veces de nuestro pasado. Él las borra, mis hermanos, las quita, para no recordarlas nunca más. Porque Él ya pagó el precio, mis hermanos. Amén. Dice que por Él ustedes creen en Dios, que fue quien lo resucitó, ¿cierto?, de los muertos y lo ha glorificado para ustedes, y que para que tengan expuesta su fe y su esperanza en el Señor. Nunca, si usted en esta noche, mis hermanos o hermanas, siente que su fe ha decaído o siente que quizás no tiene esperanza, hoy el Señor le recuerda que hoy puede ser renovada su fe, hoy puede ser renovada esa esperanza en ustedes, para que no se olviden que aunque esté pasando por problemas, aunque esté pasando por dificultades, tenemos fe en el Señor, de que Él nos va a librar, mis hermanos. Amén. Dice, debemos entender, ¿cierto?, que la salvación, como decía, se obtiene mediante la palabra de Dios, la cual es viva y permanece para siempre, a diferencia de las vanidades humanas. La fe y la esperanza, ¿cierto?, deben manifestarse con un amor sincero hacia los hermanos en la fe. Nunca olviden, mis hermanos, nunca olviden orar por sus hermanos. Así como lo hacía, lo han hecho Pablo cuando hemos leído sus cartas, ahora la que estamos leyendo Pedro, ¿cierto? Él oraba por los hermanos y por las hermanas, para que sean fortalecidos. Porque de repente, como ellos, yo me lo imagino, imagínense, Pablo o Pedro quizás no veían a tantas personas todos los días, o a veces pasaban meses, pasaban años para ver a alguien. Y nosotros a veces pasamos días que no nos vemos, mis hermanos. Y tenemos ese privilegio, tenemos esa misericordia del Señor, esa gracia, que nos podemos ver aunque sea 1, 2 veces o hasta 3 veces en la semana, mis hermanos. Así que por eso les damos gracias al Señor, porque ellos tenían que pasar tiempo, mis hermanos, para ver a alguien, quizás para ver a alguien que quería, porque ustedes también comparten entre ustedes, comparten, se sientan en la mesa, pueden compartir con sus familias, mis hermanos. Tenemos esa gracia del Señor, que podemos ver a nuestras familias, podemos ver a nuestros seres queridos. Y es importante, mis hermanos, recordar que deben orar los unos por los otros, ¿cierto?, para que seamos fortalecidos todos, mis hermanos, todos. Y dice, y ahora que se han purificado mediante su obediencia a la verdad, para amar sinceramente a sus hermanos, ámense los unos a los otros de todo corazón, pues ustedes han nacido de nuevo, y no de una simiente perecedera, sino de una simiente imperecedera, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Aquí lo confirma, mis hermanos. Nosotros somos de una simiente que es perecedera. Vamos a perecer, mis hermanos, algún día, pero llegaremos al trono del Señor y queremos estar con Él un día. Yo quiero estar con Él un día, mis hermanos. No sé si ustedes quieren estar un día con el Señor. Yo creo que todos queremos estar un día con nuestro Dios, para poder adorarle día y noche. Amén. La esperanza que tenemos, ¿cierto?, es en el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Nos motiva a nosotros día a día a vivir vidas santas y a ser testigos de la misericordia de nuestro Señor.
Porque dice, todo hombre es como la hierba y toda su gloria es como la flor. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra del Señor permanece para siempre, mis hermanos. La palabra del Señor permanece para siempre. Las promesas del Señor permanecen para siempre, mis hermanos. Lo que Dios un día te prometió, Dios lo va a cumplir. Pero si es necesario pasar por diferentes situaciones, vamos a pasarlas, mis hermanos. Pero es importante que una vez más recuerde que por la fe, por esta esperanza, usted es más que victorioso en medio de la prueba. Que a pesar de que a veces los médicos te pueden decir que estás mal, que estás en tu último día, aún así tenemos esperanza, mis hermanos. Cuando muchas veces hemos recibido noticias que, no sé, fallece una persona, fallece un familiar tuyo, cuando hemos recibido quizás noticias malas hasta del trabajo, mis hermanos, a pesar de todo eso, el día de mañana tenemos esperanza, mis hermanos. Porque el Señor aún renueva su misericordia, renueva su amor día a día con nosotros. Y mis hermanos, en esta noche yo quiero que oremos, mis hermanos. Quiero que oremos porque es necesario que en esta noche sea renovada nuestra esperanza, sea renovada nuestra fe, mis hermanos. Yo no sé lo que usted está viviendo día a día. Yo no sé lo que está pasando cada día, cada noche. No sé lo que usted vive en su trabajo, no sé lo que usted vive en su ambiente familiar. Yo no sé lo que está pasando por su cabeza en este momento. Solamente el Señor lo conoce. Pero como decía la alabanza, no hay lugar más alto, mis hermanos, que estar delante de los pies del Señor Jesucristo. Poder reconocer al Señor que necesitamos de Él. No nos hace mayores, no nos hace menores, mis hermanos. Y es bueno, mis hermanos, recordarlo porque es tan bueno el Señor. Es tan bueno el Señor que nos da esta oportunidad de poder reunirnos, mis hermanos. Nos da la oportunidad de poder estar juntos y poder buscar al Señor no solo, mis hermanos, sino que buscar al Señor todos juntos, en armonía, en paz. Así que en esta noche yo quiero invitarte que puedas ponerte de pie y podamos orar al Señor, que levantemos un clamor delante del Señor. Y no un clamor cualquiera, mis hermanos, sino que un clamor fuerte, un clamor al estilo Pentecostés, como decían antes. Un clamor en el cual puedan ustedes orar, puedan decirle al Señor que le necesitan, le puedan decir al Señor que si es necesario romper cadenas, que rompa cadenas en esta noche. Si hay gente que necesita ser sanada en el Espíritu Santo, que sean sanadas en esta noche. Si hay alguien que está enfermo, está resfriado, está pasando por algo, que el Señor pueda sanarlo en esta noche.